bienvenida a esta exploración. Hoy nos vamos a meter de lleno con una figura, bueno, compleja y a menudo un poco olvidada del universo Gundam, Roselucia Daikun. Sí, una figura fascinante. Tenemos aquí apuntes basados en Mobile Suit Gundam The Origin que la verdad pintan un retrato bastante potente. Queremos entender su viaje, ¿no? De ser un pilar político a acabar siendo una sombra marcada por el resentimiento. Vamos a ello. Exacto. Una figura clave, cuya influencia inicial a veces se nos olvida por cómo terminó todo. Analizaremos cómo su trayectoria personal, esa mezcla de poder, enfermedad, conflicto íntimo, Sí. no solo marcó a personajes como Char y Sayla, sino que, bueno, cambió el rumbo de las cosas en Side 3, en Munso. Es casi un caso de estudio de cómo lo personal impacta en lo político, ¿sabes? Totalmente. Empecemos por el principio, por su momento de auge. Las fuentes no la pintan solo como la mujer de, para nada. No, no. Tenía entidad propia. Hablan de una voz contundente, de poder político propio. Fue crucial, dicen, para el movimiento independentista de Zion Daikun. Sí, y no solo eso. También en la acumulación secreta de fuerzas militares. Estuvo ahí desde el principio, apoyándole, propagando la filosofía de Daikun con mucho fervor. Y ahí ya encontramos una tensión interesante, ¿verdad? Sí, porque esa demagogia radical suya, aunque era eficaz para mover a la gente, parece que llegó a ser abrumadora. Incluso para el propio Daikun. Claro. Promovía esa ideología de superioridad Spacenoid, ¿sabes? La idea de que los nacidos en el espacio eran distintos. Algo que, luego los Zabi manipularon perfectamente. O sea que su propia intensidad inicial, que ayudó a Daikun, quizá también le cegó un poco ante otras ambiciones, las de los Zabi, por ejemplo. Podría ser. Es una lectura interesante. Pero, claro, toda esa influencia política se corta de raíz. Sí, la enfermedad. Una repentina enfermedad que la aparta de todo, del foco público al menos. Y su ausencia crea un vacío. Un vacío enorme en Mursó. Un vacío que otros, especialmente los Zabi, pues no tardaron en intentar llenar, agudizando toda esa lucha por el poder. Y aquí es donde se cruza lo personal y lo político, de forma brutal, diría yo. Sí. Porque su enfermedad, lógicamente, tensa la relación con Daikun. Y él busca consuelo en Astraya Tor Daikun, su amante, la madre de Casval y Artesia. Y se sugiere además que la enfermedad de Roselucia le impedía tener hijos, lo que añade una capa de tragedia personal muy fuerte. Exacto. Y eso alimenta un resentimiento enorme hacia Astraya. La despreciaba, la veía como una intrusa, una cantante de club, una cazafortunas, vamos. Y es después de la muerte de Daikun cuando ese resentimiento que llevaba dentro estalla de la peor manera, ¿no? Cuéntanos un poco ese episodio con Astraya y los niños. Pues sí. A ver, recibe a Astraya y a los niños, a los herederos de Daikun, en su finca. Pero es una trampa cruel. Uf. La confina en una torre, la somete a humillaciones verbales constantes. La escena es terrible. Tanta es la furia, la tensión, que Roselucia sufre un ataque al corazón en una de esas confrontaciones. Madre mía. Es como si su propio odio la consumiera físicamente. Totalmente. Es la manifestación física de su tormento. Y aquí es donde sus actos, aunque vengan de un dolor muy personal, ¿no? Esa posible infertilidad frente a Astraya, que sí tiene hijos, pues acaban siendo decisivos indirectamente. Increíblemente útiles para los Zabi, sí. Al aislar a los herederos legítimos de Daikun. Al debilitarlos. Les dejó el camino libre, básicamente. Precisamente. Es la gran ironía. Su tragedia personal se convierte en la ventaja política de sus mayores rivales. Pero, ¿hasta qué punto fue consciente de eso? Las fuentes no dicen que colaborara directamente con los Zabi, ¿verdad? Su motivación parece más visceral, más de despecho. No hay pruebas de connivencia directa. Parece que todo nace de ese resentimiento profundo. Pero el resultado objetivo es innegable. Se convierte en una pieza, quizás sin quererlo, en el ascenso de los Zabi.
Aunque cuesta creer que alguien tan metida en política al principio no viera que marginar a los herederos era justo lo que los Davi necesitaban. ¿No crees que podría haber algo más? ¿Quizá un cálculo frío debajo de todo ese dolor? Es una pregunta muy pertinente. Quizá el resentimiento la cegó por completo. O quizá subestimó las consecuencias, no lo sé. Encarna esa dualidad terrible. La fuerza inicial que se corrompe por la amargura. Es el arquetipo de la esposa legítima pero estéril, ¿no? Exacto. Y su poder estaba intrínsecamente ligado a Deikun. Al perder esa conexión y enfrentarse a su rivalidad con Astraya, su identidad política parece quebrarse. Y solo queda el resentimiento. Y su final es discreto. Muere debido a su edad, dicen. Casi olvidada, marcando el cierre de una era y la consolidación total de los Abi. Sí, un final bastante anticlimático para alguien que empezó con tanta fuerza. Entonces, resumiendo un poco, Roselucia Deikun, vemos un poder inicial muy fuerte, luego un declive personal devastador, un resentimiento que lo consume todo y que, indirectamente, tiene un impacto brutal en la historia de Sion. Una figura trágica, compleja. Complejísima. Absolutamente. Y su historia nos deja pensando, ¿Hasta qué punto las dinámicas más íntimas, las rivalidades personales, la enfermedad, la cuestión de la descendencia, pueden ser motores ocultos de grandes cambios históricos? Incluso en la ciencia ficción política como Gundam. Totalmente. Y también nos recuerda cómo ciertas figuras, sobre todo mujeres, cuyo poder viene, digamos, prestado o ligado a otros hombres, pueden quedar eclipsadas, relegadas al margen de la gran narrativa histórica. Una reflexión importante sobre el poder, el legado y el olvido también. Exacto, poder, legado y olvido. Creo que eso lo resume muy bien.